Hoy nos adentramos en la vida del Litelantes, una figura realmente enigmática, que fue, para que nos entendamos, el poder en la sombra de uno de los movimientos esotéricos más importantes del siglo XX. Es hora de conocer a la maestra, que en realidad estaba detrás del maestro. Bueno, esta frase lo resume prácticamente todo. Su historia nos llega casi de segunda mano, a través de las palabras de su famosísimo esposo y de su secretario. Ellos pintan el retrato de una mujer que era un misterio, y parece que de forma deliberada. Para entenderla, no queda otra que seguir las pistas que fue dejando. Así que vamos a hacer un viaje por su vida dividido como en 5 grandes actos. Empezaremos por sus humildes comienzos, seguiremos hasta su poderoso legado, todo para intentar resolver el gran enigma de quién fue realmente Arnolda Garro, la mujer que el mundo conoció como Literantes. Y aquí empezamos, con la pregunta del millón. A ver, su marido era la cara pública, el que daba las conferencias, el que todo el mundo conocía. Pero ella operaba desde las sombras. Siempre estaba ahí, pero en silencio. La pregunta es, ¿quién era de verdad la mujer que se ocultaba tras ese velo? Para llegar a entender a la maestra hay que rebobinar hasta el principio de todo. Y su historia, ojo, no es la típica de alguien que hereda conocimientos arcanos de familia. No. Lo suyo es una transformación radical. Un camino que, visto con perspectiva, parece que estaba casi predestinado. Fijaos en esto, porque es clave. Desde que era una niña, Arnolda ya era diferente. Tenía una memoria fotográfica, casi nada, y una forma de hablar que dejaba a todos alucinados. Y sus ambiciones estaban clarísimas. Quería ser abogada y además mantenerse independiente, soltera. Un plan de vida que, vamos, no tiene nada que ver con el que finalmente tomó. Pero entonces, un suceso que podría parecer una tontería, lo cambió absolutamente todo. Una infección que ningún médico era capaz de curar la apartó del colegio, de su educación formal. Pero, al mismo tiempo, le abrió una puerta a otra realidad. La cura, al final, no vino de la medicina, sino de la fe. Y esta idea la resume de forma brillante su secretario, años después. Él se dio cuenta de que esa aparente tragedia de la infancia fue, en el fondo, una pieza clave del destino. Es que, si lo pensamos bien, sin esa enfermedad el movimiento gnóstico tal y como lo conocemos simplemente no habría existido. Al quedarse sin educación formal, su aprendizaje tomó un camino, digamos, bastante más peculiar. Se metió de lleno en la ciencia ginás, una práctica esotérica súper compleja que, según cuentan, te permite viajar con tu cuerpo físico a otras dimensiones para aprender directamente de los maestros. Una locura. Y lo más sorprendente de todo son las reglas que tenía que seguir. Solo 3 normas de conducta, súper sencillas en apariencia, pero cumpliéndolas a rajatabla, con solo 13 años, consiguió dominar esta habilidad tan increíble. O sea que, mientras su familia se reía de ella porque se arreglaba muchísimo para irse a dormir, lo que pasaba en realidad era que se estaba preparando para viajar cada noche. ¿Y a dónde iba? Pues nada menos que al legendario templo de Montserrat, en España, para recibir instrucción espiritual del más alto nivel. Vamos ahora con el momento que lo cambió todo, el que selló su futuro y el de miles de personas. Hablamos, claro, del encuentro con el hombre que se convertiría en Samael Aumbeor. Y cómo no, tratándose de ella, este momento crucial tiene 2 versiones muy, pero que muy diferentes. Fijaos en el tremendo contraste. Por un lado, él cuenta una escena súper mística, poética, casi de película. Vine por ti, y yo te estaba esperando. Por otro lado, la versión de ella es mucho más terrenal, más cruda. Su hermana se moría y fue a buscar desesperada a un curandero con una pinta bastante dudosa. ¿Cuál es la verdad? Pues quizás un poco de las 2. Claro, como era de esperar, a la familia no le hizo ninguna gracia. La pinta de aquel hombre y su fama no eran precisamente lo que querían para Arnolda. La reacción de su madre lo dice todo. La regañó y la mandó a la cocina. Y punto. Pero Arnolda, a la que por su carácter fuerte llamaban la tigresa, tomó las riendas de la situación. Visto que esos pretendientes no se decidían, lanzó un órdago. Y fue precisamente aquel curandero, Víctor Manuel Gómez, el único que tuvo el valor de dar el paso. 20 días. Ni más ni menos. Eso es todo el tiempo que necesitaron. Un noviazgo relámpago que no solo unió a 2 personas, sino que, según la enseñanza gnóstica, puso en marcha la corrección y elevación del bodhisattva. O sea, activó una maquinaria espiritual que tendría consecuencias enormes. Y con esto llegamos al meollo de la cuestión, al corazón del misterio. De cara al público, ella era la esposa callada que estaba en segundo plano, pero en la realidad esotérica, su poder y su estatus eran inmensos. Un secreto que, en el fondo, estaba escondido a plena vista. A ver, esta tabla es fundamental para entenderlo todo. A la izquierda, lo que la mayoría de seguidores veían.
una mujer sencilla, sin estudios, que se ocupaba de las tareas de la casa. Y a la derecha, la verdad oculta, que era uno de los jueces del karma, que tenía conciencia continua, y, el dato más impactante de todos, que fue la gurú que lo inició a él. Para que se entienda la magnitud de esto, hay que escuchar la historia de la primera iniciación de Samael, contada por él mismo. La describe como una noche horrible de angustia esperando algo que nunca llegó. Se sintió totalmente defraudado, como un fracasado. Y entonces a la mañana siguiente, ¡zas!, llega Litelantes y con toda la naturalidad del mundo le pregunta si se acuerda de la fiesta que le hicieron allá arriba porque había recibido la iniciación. Él no recordaba absolutamente nada, pero ella sí, ella lo sabía todo. Y aquí está la clave de todo. ¿Cómo es posible que ella supiera los detalles más íntimos de la ceremonia? Las palabras exactas, la túnica, la espada. La única explicación posible es que ella ya estaba allí. Formaba parte del círculo de maestros que le dieron la bienvenida. Su rango espiritual no es que fuera elevado, es que era anterior al de él. Y de hecho era superior. Pasamos ya a la etapa final de su vida. Cuando su esposo murió, muchos pensaron que podían ningunearla, apartarla, pero su espíritu rebelde, su carácter de tigresa salió con más fuerza que nunca. Con estas palabras, les plantó cara a todos los que la habían subestimado. Dejó bien claro que no pensaba ser la viuda dócil y manejable que muchos querían. Sabía perfectamente lo que pretendían y no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro. Y esta última cita. Es que es Litelantes en estado puro. Coge todos los insultos que le lanzaban, negra, pequeña, inculta, y los convierte en su escudo, en su fuente de poder. Es una declaración de principios y de autoafirmación, vamos, absolutamente demoledora. Y así terminamos, con una pregunta que le da la vuelta a todo. Siempre se dice eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero la historia de Litelantes va mucho más allá. Quizás detrás de aquel gran maestro no había solo una mujer. Quizás había una maestra de un rango incluso superior, que lo guiaba todo desde el más absoluto silencio. Un misterio que nos obliga a mirar más allá de lo que parece evidente.